No los quiero asustar, no, pero es que él ha vuelto. Antes que nada, vamos a calmarnos un poquito. Sí, el Führer ha vuelto. Y como Alf que regresó en forma de fichas, el Führer regresó en forma de libro. Aquí tenemos un libro maravilloso, una cosa realmente polémica, interesante, que da mucho para conversar y para hablar. Timur Vermes, escritor mitad alemán, mitad húngaro, escribe un libro realmente polémico, que da mucho para hablar, para comentarlo, para pelearse, para dialogar, para sentarse ante una taza de café. La premisa del libro, quiero hablar sobre 3 premisas bien importantes en el libro. Son lo más cercano que se puede hacer a un chiste, a una broma de mal gusto. Ahí te va. Año 2011, Berlín actual, el Berlín contemporáneo, ve como en un pradito ahí cualquiera tirado, despierta Adolfo Hitler. Sí, el mismísimo Führer despierta en el medio de Berlín. Casi 60 años después de haber desaparecido de la historia contemporánea. Casi 60 años después de haberse suicidado en el búnker. Lo primero que sucede es que Hitler se encuentra con un mundo moderno, contemporáneo y reconocible para él. Claro, el de la Alemania contemporánea. Esta primera premisa, el hecho de que Hitler despierte, puede no ir más allá de un chiste malo. Puede ir no más allá de una broma de mal gusto o muy pesada. No da para un libro, en realidad. Pero Timur Vermes nos va sugiriendo, nos va hilando la historia de este mal chiste, de esta broma pesada, dentro de una premisa bien interesante. ¿Qué pasaría si en este momento, Adolfo Hitler despertara en el mundo contemporáneo? ¿Qué daño podría hacer Hitler hoy en día? Todos conocemos su historia, todos conocemos su trasfondo, todos conocemos sus intenciones, sus motivaciones y las consecuencias de estos mismos. No existen ya símbolos nazis, reina la paz en Europa, reina la paz en Alemania, el país se ha reconstruido, pero hay algo ahí, algo en el fondo de estas páginas, algo que nos dejan ver aquí, que es bien cierto. Si Adolfo Hitler en este momento despertara, se volvería una estrella mediática. El libro es una sátira, por supuesto. Alemania es gobernada por Merkel, esta mujer rechoncha, emperatriz de Europa, donde a sus anchas se mueve y dispone del continente. No se parece nada a la Europa que conoció Adolfo Hitler. No se pareció nada a la Europa que conquistó el Führer. Adolfo Hitler despierta y la gente lo reconoce inmediatamente, porque aparte de todo despierta con todo el uniforme, con su gorrita, con decoraciones, tal cual murió en el búnker. Y la gente lo reconoce. ¿Y cuál es la primera reacción de la gente? La primera reacción de la gente no es el oprobio, no es el señalar, no es el negativizar. La gente se ríe y le dice: eres igualito, oye, eres un perfecto imitador del Führer. Él no entiende nada,
Él no sabe qué está pasando. Para él todo lo que está llegando a su cabeza es un cúmulo de información nuevo, impredecible, que no sabe cómo asimilar. Y la gente a su alrededor lo primero que le hace es tomarlo del brazo, darle un gran abrazo y decirle: oye, eres igualito al Führer, ¿me puedo tomar una foto contigo? El Führer está en un estado de confusión total. Y no falta el alma caritativa que se acerca y le dice: oye, ¿qué pasa contigo? ¿Te puedo ayudar? Y él lo que habla es pues que él estaba en el búnker siendo asediado por los rusos, a punto de caer en sus manos, y de repente ha aparecido ahí 66 años después en un pradito, y no sabe qué hacer, no sabe cómo entender esto. Un alma caritativa lo toma y le dice: oye, ¿pero dónde vives? Y él, pues obviamente la única dirección que va a dar fue la de la Cancillería. Pues ese fue su último domicilio. La gente se ríe, la gente le parece una gran y enorme broma. No falta quien se lo lleva y le da asilo durante unos días, ¿no? Esta es la primera parte ideológica del libro, en la cual el Führer se va a dar cuenta de que está en un mundo nuevo y que está en un mundo completamente desconocido para él. La persona que lo lleva consigo en primera instancia es un hombre que tiene un puesto de revistas, un kiosco, y ahí le permite dormir, dado que este imitador del Führer no tiene un domicilio realmente al cual acercarse y dormir. La primera persona que le va a dar asilo va a ser el dueño de un kiosco de revistas, de un puestito de revistas, dado que el Führer, este magnífico imitador, no tiene realmente un lugar en donde dormir. Ahí, en esas primeras noches, pernoctando dentro del kiosco de revistas, el Führer va a dar cuenta, dado todo el material que tiene a su disposición para leer ahí, lo que ha pasado en su ausencia. Se da cuenta que Alemania perdió la guerra, que él desapareció, que él murió, y cómo se ha ido transformando el mundo en estos años. Tiene revistitas y libros a placer para leer. Aquí está una premisa que a continuación nos otorga el autor, valiosísima, y que empieza a justificar un libro basado en un chiste que no da para tanto. Esta premisa es que Hitler se da cuenta que está vivo y que el devenir histórico ha sucedido sin él. Quiero pensarlo de esta manera. El Führer dice: bueno, no es una broma, no es un efecto alucinógeno de las bombas caídas en los últimos días de la guerra. Realmente estoy vivo en el año 2011. ¿Qué estoy haciendo aquí? El Führer se pregunta: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no fallecí con el pueblo alemán al final de la Segunda Guerra Mundial? Esto viene a sembrar una semilla en su cabeza que va a germinar más adelante en un pensamiento realmente escabroso para uno como lector. La gente piensa que es un imitador del Führer, y lo primero que hacen es ponerlo en contacto con alguna televisora. Pues claro, ¿qué más va a hacer? La televisora, algún emisario se acerca, habla con él, se da cuenta que es una persona completamente imbuida en el personaje del Führer, muere de la risa y lo invita a participar en un programa de televisión. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si el verdadero Adolfo Hitler apareciera en estos días y tuviera acceso a los medios de comunicación masivos? Esta es realmente la pregunta que en el fondo se formula Vermes al escribir este libro. ¿Qué pasaría? Una cosa que me impresiona mucho del texto es que el lenguaje del Führer no es... Una cosa que me impresiona mucho del texto es que el lenguaje... Una cosa que me impresiona mucho del texto es que el lenguaje del Führer es ideología nazi sin diluir. Quiero decir esto. El autor, cuando Hitler habla, realmente pone en las palabras de su personaje el lenguaje oscuro, tétrico, violento, racista del Führer. No lo diluye nunca. Y esto a la gente le parece gracioso.
la gente sigue pensando que está frente a un imitador. Resulta que Hitler tiene acceso entonces a un pequeño momento, a una sección en un programa de televisión, donde se va a presentar como un... Resulta que el Führer tiene acceso a un minuto en un programa de televisión, donde se va a presentar como un imitador del mismo, hablando sobre los temas actuales de Alemania, hablando sobre los temas actuales del mundo. La participación de Hitler en este programa es brutal. Calla a todos los que lo escuchan. Su misma presencia, su porte, su discurso, su forma de hablar, calla a todos los que lo escuchan. Y al terminar su participación, todo el mundo la alaba, todo el mundo la aplaude. Claro, lo que ha dicho es cierto, porque ha puesto el dedo en la llaga en la problemática del mundo actual. Y este es el pensamiento que florece en la cabeza del Führer, tras aceptar y asimilar que está vivo en el año 2011, que al lector le pone los pelos de punta. Él llega a la conclusión de que si está vivo, de que si el destino lo ha levantado de entre los muertos, a él y no a Pedro el Grande o a algún otro líder de la historia alemana, es porque su misión está incompleta y aún tiene mucho que hacer. Es un absurdo total, pero el texto te va guiando en una lógica, dentro de una lógica con la que no puedes luchar. Realmente lo que describe estas páginas bien podría ser lo que estaría sucediendo. El Führer, teniendo un espacio en la televisión, empieza a ganarse a las masas. ¿Cómo lo hace? Muy sencillo. Ve la televisión, va a internet, lee y se da cuenta de la situación actual de Europa y señala lo que en su ideología son errores, en su ideología son pecados y lo que en su ideología debería corregirse. Pero su ideología es ideología nazi, pero la gente no lo ve así. Lo que la gente ve es a un hombre que está hablando por primera vez en televisión sin miedo al que dirán, llamando las cosas por su nombre y señalando las faltas sin temor alguno. Claro, porque así era Hitler, así era él. Él ninguneaba y destruía todo lo que no era producto de su propia ideología y raciocinio. Todo lo hacía a un lado. Y ahora, este personaje hace un lado a este mundo enfermo, como lo llama él, y dice: tenemos que construir uno nuevo. ¿Cómo reacciona la gente a su alrededor? La gente a su alrededor reacciona de muchas maneras. No falta quien lo golpea y pelea con él frontalmente, pero tampoco va a faltar quien le agradece la sinceridad de sus palabras. Porque claro, el mundo está cansado de líderes que se venden, que se prostituyen, que negocian, que sacan partido. Y de repente aparece un hombre que está dispuesto a llamar las cosas por su nombre, identificarlas como son y a no ceder en su ideología. Aparece este hombre que se va a morir en sus convicciones, que no va a negociar con los demás, que no va a dar lugar a malas interpretaciones. Él tiene la razón y se va a morir y está dispuesto a morir por esa razón. ¿Qué se hace? Las masas comienzan a adorarlo. A este punto, uno como lector vagamente o muy instruido, se da cuenta que seguir a Adolfo Hitler es realmente malo. Es lo peor que podrías hacer. Pero llega un momento en el texto en el que, siendo una sátira, no te estás riendo del Führer, te estás riendo con el Führer. Y llega otro momento en el que estás deseando que las cosas a Adolfo Hitler le salgan bien. Quizá tú y yo no seguiríamos a alguien que dijo:
He hablado con Dios y Dios me ha dictado el destino de la nación y el porvenir de esta gente. Pero mira a la gente a tu alrededor. A la gente impresionable a tu alrededor. No quiero hacer menos a nadie, pero piensa en la persona que te vende la comida todos los días, la persona que maneja el transporte público, a un policía humilde. ¿Cómo afectaría a ellos que alguien que no va a ceder nunca, que no se va a vender, que no va a cambiar de opinión, le dijera: Dios me habló y tiene un destino maravilloso para ti, sígueme? Las últimas páginas del texto son realmente conmovedoras. Conmovedoras, qué palabra. Son realmente impresionantes. Solamente te voy a decir una cosa. Cuando el texto termina, tú no estás esperando más sobre la novela. No quieres más páginas. Quieres más sobre este hombre. Quiero hacer un comentario, pero esto es mío, a título personal. Quizá sea una tragedia que a esta generación nadie nos vaya a decir que seremos invencibles. Quizá sea una tragedia que a nosotros nadie nos vaya a decir que podemos labrarnos un futuro glorioso. Sí, un futuro cualquiera. Eso te lo dicen todos. Pero nadie va a venir a decirnos que podemos labrarnos un futuro realmente trascendente, que podemos elevarnos sobre el resto de los hombres. Y en función de esto, es una tragedia que no tenemos esa expectativa dibujado en nuestro horizonte. Parece que nuestra generación solamente quiere vivir en paz, vivir tranquila, con salud, pero no vivir como vivían los dioses. Eso es una tragedia.